Gracias, Carlos. Pues de eso vamos a hablar precisamente, del precio del aceite de oliva, de la preocupación que tienen ahora mismo los agricultores andaluces también, porque es verdad que ha bajado la producción de aceite en países competidores, eso debería favorecernos, pero no es así. Hoy estamos con Cristóbal Cano, responsable nacional de la sectorial del aceite de la Unión de Pequeños Agricultores. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el madrugón para estar hoy aquí. Bueno, ¿qué está pasando para esta bajada de precios? Bueno, al inicio de la campaña hacíamos esa reflexión. Tenemos un escenario ideal para marcar qué queremos ser, nuestro sector a nivel mundial. Lo habéis comentado al inicio, esa caída en la producción a nivel mundial, unido a la buena cosecha que tenemos este año en Andalucía y por extensión en España, nos pone en una muy buena predisposición para marcar unos precios justos para todos, para abrir nuevos mercados, en definitiva para reforzar nuestro liderazgo a nivel mundial del aceite de oliva. Una vez que estamos viendo los primeros meses de comercialización, vemos con una tremenda preocupación la caída en los precios en origen que estamos recibiendo los agricultores. Una caída totalmente injustificada porque, insisto, la producción mundial es menor, el consumo nos da buenas señales de que está respondiendo y eso tendría que, si la ley de la oferta y la demanda se cumpliese justamente en el sector del aceite de oliva, pues tendríamos que tener unos niveles de precios similares a los que hemos tenido en las dos campañas anteriores, en torno a los 3 euros. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué es una estrategia comercial? ¿Qué pensáis vosotros? La solución no es sencilla ni única. Si fuese así, pues estaríamos incidiendo y la abordaríamos de una forma muy concreta. Tuvimos el pasado viernes una reunión del Consejo Andaluz del Olivar, propuesta por la UPA y convocada en tan solo 3 días por parte de la consejera de Agricultura, y ahí todo el sector hicimos nuestra reflexión para abordar conjuntamente soluciones. Básicamente vemos cómo la industria, la distribución, las cadenas comercializadoras siguen insistiendo en poner el aceite de oliva a unos bajos precios, incluso por debajo del precio de producción, con lo cual estarían bordeando la venta a pérdida. Y ahí le hemos exigido a la Junta de Andalucía que sea muy beligerante, que en cuanto se pueda comprobar que hay una venta a pérdida, se sancione y que esa sanción sea importante. También la Administración tiene puestas medidas normativas, como es la ley de la cadena alimentaria, que es una buena herramienta, pero si estamos en la situación que estamos, no responde a las necesidades del sector, no vela porque haya desequilibrio en toda la cadena, desde el consumidor hasta el productor. Hay que modificar esa ley para que de alguna manera responda y evite situaciones o escenarios como los que estamos sufriendo. Y por último, el propio sector. Tenemos que hacer una reflexión, tenemos que entonar el mea culpa, porque no hemos hecho nuestros deberes. Tenemos que forzar todos los esfuerzos en la comercialización. La concentración es buena, siempre y cuando responda a los intereses de los agricultores, y también la diferenciación. Tenemos zonas de olivares que son con altos costes de producción y que tienen que competir con otros tipos de cultivos que a estos precios, a estos niveles de precios ganan dinero, y ese valor añadido, esa diferenciación también hay que apostar por ella. ¿Cuánto cuesta ahora mismo producir 1 litro de aceite? Existen en el olivar tradicional, que es el mayoritario en nuestra región, en torno a 2,60, 2,70 euros por kilo. Estamos recibiendo 2,40 ¿A cuánto se vende? Claro. A 2,40 en la categoría virgen extra, con lo cual estamos perdiendo dinero. Un dato muy relevante: por cada céntimo de euro que baja el precio en origen, de Andalucía salen 13,5 millones de euros. Creo que es una cantidad relevante, importante, y que nos debe de hacer reflexionar y valorar la importancia que tiene la caída en los precios en origen que estamos sufriendo, claro. Insisto, totalmente injustificada. Tenemos otro problema, además, que es la sequía. Y a él también se enfrentan los agricultores del olivo, los regantes en general. ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque es verdad que siempre decimos hay que actuar antes de que la sequía llegue, pero al final nunca se hace. Efectivamente, y de hecho enlaza muy bien con las perspectivas de la próxima campaña. Llevamos un invierno muy seco, no está lloviendo ni mucho menos lo que es normal. Este inicio o las próximas semanas tampoco se albergan esperanzas de precipitaciones, y esos nubarrones negros sobre la próxima campaña, precisamente porque no está lloviendo, claro, son una amenaza grande para la próxima campaña del olivar. Es fundamental, tenemos una gran superficie de regadío, en torno al 40% de la superficie de oliva de Andalucía es de regadío, con un riego muy eficiente, con una modernización y un esfuerzo que hemos hecho los agricultores en materia de regadío, y sobre todo el retorno social que tiene ese olivar en regadío, que básicamente da de vivir a miles de familias y a muchos pueblos en nuestra región. Hay que poner las bases para el próximo plan hidrológico,
que entrará en vigor a partir del año 2021 y hasta 2027, y ahí tenemos que ir todo el sector de la mano con las administraciones proponiendo cuestiones que vengan a solventar y asegurar ese regadío. Estamos hablando de aumento de dotaciones, de aumento de superficie regable, de que se terminen infraestructuras, por ejemplo, la presa de Siles o la presa de Rules, la balsa del Cadimo también en la provincia de Jaén, que son infraestructuras, grandes inversiones que no están al servicio de los agricultores y hay que corregirlo. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, abogaba por crear ese pacto, por conseguir ese pacto andaluz del agua. ¿Lo ve posible? Bueno, ahora mismo es una declaración de intenciones. Seríamos la primera región en conseguir un pacto autonómico por el agua, en este caso el pacto andaluz. Estamos trabajando conjuntamente con la consejería, en las mesas de interlocución que tenemos. Este es un asunto capital. A día de hoy, insisto, es solo una declaración de intenciones que tiene que verse reflejado en el marco del nuevo plan hidrológico, con propuestas y con presupuestos. Es fundamental ligar esas actuaciones a una dotación presupuestaria para luego afrontar obras, inversiones que al final vengan a modernizar nuestro regadío, a hacer un uso más sostenible y más eficiente del agua para toda la sociedad, no solo para la agricultura, sino para todas las actividades. Se han manifestado los regantes estos últimos días muy preocupados. Dicen, es que se va a perder prácticamente la mayor parte de la cosecha. Ahora mismo tenemos también a los regantes de las provincias del Levante y de Almería muy preocupados porque se ha echado para atrás ese plan hidrológico nacional que preveía un trasvase del Tajo al Segura y que pone en riesgo muchos cultivos. Efectivamente, por eso ahora estamos en un momento oportuno. Se va a revisar de aquí a final de año lo que va a ser el nuevo plan hidrológico. Todas las actuaciones que se pongan en marcha o que se prometan deben de estar recogidas en la ley. La ley que articula todo lo que tiene que ver con el agua, el plan hidrológico. Si hacemos una cosa que esté fuera, pues luego no va a poder ser posible. Como digo, en la provincia de Jaén, por poner un caso en concreto, este año el procedimiento de los riegos extraordinarios, objetivamente, tenemos mejores circunstancias que el año pasado. Están asegurados los riegos extraordinarios y vamos a tener una campaña de regadío. Se ha convocado la comisión de desembalse el próximo 2 de abril y a partir de ahí se podrá regar sin ningún tipo de problema. A ver, otro sector, pasando una situación complicada, el de los cítricos. Dicen los agricultores de los cítricos que nos enfrentamos a la peor crisis de los últimos 25 años. Efectivamente, se han juntado varias circunstancias para que tengamos esta problemática. De hecho, nuestra organización, la UPA de Andalucía, convocaba una movilización hace escasas semanas en la Puerta de Jerez, donde denunciamos la situación. Tenemos una entrada de producción de terceros países que se ha hecho coincidir con el retraso de la nuestra, con lo cual el mercado se ha visto con mucha naranja, ¿no? Saturado de cítricos. También el precio que reciben los agricultores, los citricultores andaluces, por un kilo de naranja navelina le paga la industria 10 céntimos y producirla le cuesta 15. Pero es que además luego el consumidor no nota esa caída en precios, está pagando por encima del euro en los supermercados, con lo cual volvemos a lo mismo. Hay que apostar por que los agricultores tengamos peso en la cadena de valor. Países de nuestro entorno como Francia o Portugal están legislando, protegiendo a un sector que es estratégico. Que vienen pidiendo esto desde hace muchísimos años ya. Bueno, pero es que los problemas que tenemos no se han conseguido y a las pruebas nos remitimos. Estamos viendo crisis continuas, cíclicas en todos los sectores. Y bueno, las administraciones, en este caso los diferentes gobiernos, deben de tener amplitud de mira y velar por un sector estratégico para nuestra región, porque al final se trata de dar de comer a la sociedad, de tener esa soberanía alimentaria y de producir alimentos de calidad y con seguridad. Encontraba yo este dato, Cristóbal. Se calcula que 500.000 toneladas de cítricos se van a quedar sin recoger este año y que el Ministerio va a dar ayudas para un 10%, pero ¿y qué ocurre con el resto? Pues que se quedan en el campo. Nuestros agricultores, precisamente el día que tuvimos esa concentración, ese reparto de naranjas, lo hicimos gratis, porque les salía más barato regalarlas que dejarlas en el campo. Es que la industria, ha habido momentos puntuales de esta campaña que no se llevaban directamente las naranjas, que había que dejarlas en el campo, con lo que eso conlleva, ¿no? Porque al final es estrangular la economía de miles de familias de un sector importante, como en muchas provincias de Andalucía, como en los cítricos, ¿no? Más de 83.600 hectáreas están dedicadas en Andalucía al cultivo de cítricos. Estamos hablando que es un sector tremendamente importante, con unas consecuencias que estamos sufriendo muy, muy graves y que se tiene que poner en marcha ya un plan estratégico de promoción, también que se revisen esos acuerdos con terceros países, que lo que se produce y se importa aquí, que sea con las mismas normativas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los fitosanitarios, que lo que aquí nos exigen. Creo que es algo lógico. No sé si sería una solución aumentar el cupo de zumo de esas naranjas que se dedican a
pero al final, cuando se dan las circunstancias que se han dado a esta campaña, como digo, un retraso en la entrada en la producción de España, sumado a la importación grande, y al final el mercado no puede absorber. Es un parche. Un parche. Los agricultores también muy preocupados por las negociaciones en la PAC. Y ahora además complicado todo con la posible salida del Reino Unido del Brexit y las consecuencias que va a tener eso también para la agricultura. Efectivamente, la PAC es una política fundamental para el sector agroalimentario y en una región como la nuestra, en Andalucía, que supone, bueno, somos la primera región perceptora de fondos, de ayuda vía Unión Europea. Tenemos el marco actual que acaba en el año 2020, la próxima PAC no entrará seguramente hasta el año 2023 porque el panorama político, las elecciones próximas europeas las tenemos a finales de mayo, la Comisión no empezará a funcionar hasta el último trimestre de este año 2019, pero las noticias que nos llegan no son ni mucho menos tranquilizadoras. Se hablan de recortes, de disminución de fondos. Y de recortes importantes. De recortes importantes, pero también hay que incidir en el reparto que se haga una vez que se apruebe la dotación presupuestaria. Si se hace un reparto de una PAC más justa, más social, podemos salir como mínimo igual que estamos en Andalucía. El actual sistema de reparto de la PAC es tremendamente injusto con la gran masa social de agricultores. La agricultura familiar, la agricultura sostenible se ve agredida por la PAC. No ha dado respuesta a sus necesidades. Baste un dato, en Andalucía 3.000 agricultores se llevan 370 millones de euros y 171.270 millones de euros. Hay una dispersión. ¿Qué habría que revisar, Cristóbal, para que ese reparto fuera más equitativo? Pues medidas que la propia Unión Europea tiene en sus reglamentos. Estamos hablando de techos máximos por ayuda. Se habla de poner un límite máximo de 100.000 euros por explotación. Pagos redistributivos, que las primeras hectáreas cobren más. Degresividad de las ayudas, que a cierto nivel de superficie ya cobren menos. También ayudas asociadas a sectores con dificultades. Un ejemplo muy evidente que podría estar cobrándose a día de hoy es el olivar de alta pendiente y baja producción, que necesitan un apoyo específico porque tenemos dificultades y porque está en riesgo de abandono. Con esas medidas, que insisto, las contemplan los reglamentos, es voluntad política del Estado miembro ponerlas en marcha o no, podríamos de alguna manera discriminar positivamente a el alma del medio rural, que son las explotaciones familiares, las que, otro dato importante, el 80% de las explotaciones viven a menos de 20 kilómetros de su residencia. Con lo cual estamos fijando... estamos hablando de la vida en los pueblos. La vida en los pueblos, la vida en los territorios, y los perceptores que cobran muchos millones de euros no viven en los pueblos y son ajenos al sector. Y estamos hablando del alimento, que debería ser la empresa fundamental, ¿no?, para todos. Tenemos que comer, bueno, al final todos los días. Se trata de eso. Cualquier que a veces sociedad, nos olvidamos, ¿no? Cualquier sociedad inteligente tiene que saber que los agricultores nos dedicamos a una labor tan digna y tan merecida como proporcionar alimentos a la sociedad, alimentos con una seguridad alimentaria, también con una soberanía. Al final hay que promover y proporcionar alimentos a la sociedad y no podemos depender de terceros países, de otros continentes que, bueno, no sabemos las circunstancias políticas que pueden darse y nos pueden poner en peligro. Cuidamos poco a nuestros agricultores. Sin duda. Ahora que estamos diciendo la agricultura, fundamental el relevo generacional, que nos estamos quedando sin agricultores para próximas décadas. Claro. Hay que seducir a los jóvenes para que vuelvan al campo, pero ¿cómo lo vamos a hacer con todos estos problemas? Haciendo la actividad atractiva, que la agricultura, que cualquier persona que se incorpora a un sector productivo tiene que tener una esperanza de que su proyecto de vida va a poder vivir dignamente de su trabajo. Y hay mecanismos para ello, insisto. Creo que una apuesta clara por la agricultura familiar, por la agricultura sostenible, porque también hay que poner en valor los bienes públicos que generamos los agricultores. No solo producimos alimentos. Con buenas prácticas agrícolas, pues somos sumideros de CO2, frenamos el cambio climático. Ahí te iba a preguntar yo ahora también, claro. Sí, adelante. Te digo que esa actividad agraria, esa gestión del territorio, al final hace que ese medio ambiente que está con tantos peligros, que nos amenaza el fantasma de la desertificación de África hacia arriba y de la parte central de España tenemos el fantasma de la despoblación. Esos dos fantasmas, uno entra por abajo y otro entra por arriba, y Andalucía tenemos, bueno, gracias también a políticas públicas que se han velado porque haya servicios de educación, de sanidad en nuestros pueblos, pues al final hay que dotarlos de una actividad económica rentable para que la gente siga viviendo en sus pueblos. A nadie le gusta irse. Y cuando te vas, pues desafortunadamente tampoco estamos viendo que en las grandes ciudades regalen duro a 4 pesetas. Son trabajos precarios y son, bueno, mal vivir. En definitiva, con
el tesoro que tenemos en Andalucía, que es el sector agroalimentario, bien gestionado, bueno, tenemos una potencialidad impresionante, pero para eso los agricultores tenemos que poder seguir recibiendo unos precios justos por nuestras producciones. Claro, estábamos hablando de lo importante que es también una agricultura sostenible. Ahora mismo nos decías, es que la agricultura es fundamental para conseguir poner freno a ese cambio climático, pero para hacer una agricultura sostenible el agricultor también necesita un poco de cariño, ¿no? Claro. No es barata, quiero decir, hacer una economía sostenible. Bueno, si tenemos en cuenta el valor añadido que esa producción sostenible, ecológica, integrada, como queramos, la forma que queramos implementar... El valor es incuestionable, pero de entrada claro, el agricultor necesita hacer una inversión importante. Y también incidir en la formación, claro, porque se trata de hacer las cosas de una forma diferente y quizá en los primeros años pues esa adaptación puede mermar un poco tus ingresos, pero en definitiva esa visión que tenemos que tener a medio y largo plazo, entendemos desde nuestra organización, desde la UPA de Andalucía, sobre todo en zonas con dificultades para competir con formas de cultivo pues, más intensivas, que un poquito estén más de lado en contra de las producciones sostenibles, hay que apostar por eso. Esa diferenciación que contábamos al principio en el aceite de oliva ecológico, el aceite de oliva de producción integrada, ese valor añadido que generan esas producciones, hay que fijarla en zonas donde tengamos más dificultades. ¿Va a haber movilizaciones de los agricultores? Bueno, vamos a ver si las conclusiones que sacamos desde el Consejo Andaluz del Olivar revierten un poco la situación. Los agricultores, en este caso del sector del olivar, no aguantamos más. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad compartida, como he dicho, administración, distribución y el propio sector, y si a la vuelta de pocas semanas vemos que esto no cambia, nos tendrán en la calle y tendremos que reivindicar, en este caso, ya pasando de las palabras a los hechos, para que esta situación se revierta y tengamos, porque es que el contexto mundial nos dice que hay demanda, que hay menos oferta de aceite de oliva, con lo cual los precios tienen que subir. Si en medio hay especulación, malas prácticas comerciales y asfixiar al agricultor, tendremos que dar una buena respuesta y eso será estando en la calle. ¿Han tenido el compromiso de la Administración? Sí, de hecho, una de las buenas conclusiones que sacamos era que todas las propuestas que le hicimos desde las diferentes organizaciones agrarias y resto de agentes del sector, la Consejería la hizo suya desde el punto de vista de incidir en los mecanismos de autorregulación, haciéndolo obligatorio en el marco de la nueva OCM, de la nueva PAC. También revisar los precios de activación del almacenamiento privado, que están obsoletos. Son niveles de precios que se pusieron hace 19 años, a 1,80 euros por kilo de aceite. Si llegamos a ese nivel de precios, estamos en la más absoluta de las ruinas. No podemos esperar a eso. Claro. No sé, Cristóbal, si podemos hacer algo los consumidores. Bueno, los consumidores también tienen que comprobar que cuando los precios en origen caen, al consumidor no le cae en el mismo nivel. El precio del aceite en el lineal del supermercado no ha bajado un 30 o un 40% con respecto al año pasado, y sí al productor. Creo que los consumidores tenemos que ser también responsables y valorar el aceite de oliva, que seamos conscientes de que se trata de un producto de máxima calidad, beneficioso para nuestra salud, y que detrás del cultivo del aceite de oliva, en nuestra región, en Andalucía, hay miles de familias, miles de pueblos que dependen exclusivamente de eso, que en muchos casos no tienen otra alternativa. En definitiva, si nos va bien a los agricultores, le va bien a la sociedad en su conjunto. Eso es verdad. Bueno, os deseamos muchísima suerte, que vaya todo muy bien, que es el oro líquido, siempre lo decimos, es el oro verde. Pero ¿no? Hay que protegerlo. Ningún oro se regala. Claro. Y vemos como desafortunadamente por esas ofertas, por esa venta a pérdida, el aceite de oliva se ha banalizado. Hay que revertir esa situación, invertir en promoción, sobre todo tanto en el mercado interno como en terceros países. Se trata de la grasa vegetal, que solo se consume a nivel del 3% mundial. Tenemos un margen inmenso para crecer, pero el sector tiene que crecer de la mano de los agricultores, si no, mal camino. Y fundamental para la salud, nunca está de más el decirlo, la base de nuestra dieta mediterránea. Cristóbal, os deseamos muchísima suerte, aquí estamos para lo que necesitéis, apoyando siempre a los agricultores. Muchas gracias por darnos voz, por transmitir la situación. Y a vuestra Ojalá no tuviéramos que contar problemas, sino todo lo contrario. Ojalá, pero bueno, estaremos para todo. Que vaya muy bien.